le pido al Espíritu Santo que sea Él quien se mueva libremente en este lugar y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. No es casualidad que tú estés en este lugar. En la vida cristiana no se mueve por casualidades, se mueve por propósitos. Amén. Gloria a Dios. Hoy, primer domingo del año 2024, ¿verdad? Bienvenida, hermana. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y hoy es un tema muy hermoso, muy importante para nuestras vidas. La palabra de Dios siempre transforma nuestras vidas, ¿verdad? Hoy estaré predicando bajo el tema mi comunión con el Padre. Repitan conmigo, mi comunión con el Padre. Repitan conmigo, mi comunión con el Padre. Vuelvo, repitan conmigo, mi comunión con el Padre. Gloria a Dios. Di conmigo, Dios me va a hablar a mí. Ojo, hermanos, esta palabra es para ti y es para mí. ¿Sí? Tema de este domingo que Dios ha creado para nosotros, para gozarnos y alegrarnos en su presencia, es mi comunión con el Padre. Quiero que me acompañen por favor a sus Biblias. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar este tema bajo esta base bíblica. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, precioso Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vuelvo a repetir texto bíblico, 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Gloria a Cristo Jesús. En esta preciosa mañana, amados hermanos, bajo este tema, mi comunión con el Padre, vamos a ir desarrollando 4 objetivos. El primer objetivo, vamos a ver cuán importante es mi comunión con el Padre. Segundo, vamos a ver las consecuencias que ocurre cuando mi comunión con el Padre se rompe. Primeramente vamos a ver por qué es importante mi comunión con el Padre. Vamos a ver las consecuencias de la comunión rota con mi Padre. ¿Cómo restablecer? Tercer objetivo, vamos a ver cómo restablecer mi comunión con el Padre. Y 4, vamos a ver los principios, cómo mantener mi comunión con el Padre. Vuelvo a repetir. Vamos a ir desarrollando 4 objetivos. El primero es ¿por qué es importante mi comunión con el Padre? Consecuencias de la comunión rota con el Padre. Vamos a ver en tercer objetivo cómo restablecer mi comunión con el Padre. Y 4, principios para mantener mi comunión con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, escúcheme por favor. ¿Por qué este tema? Iglesia, quiero darte a conocer lo importante, cuán importantísimo es mi comunión con el Padre. Cuán importante es la comunión con el Padre en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante? Porque anhelamos y queremos que las bendiciones abundantes, amados hermanos, escúchame por favor, y la protección divina fluya continuamente en nuestras vidas. ¿Sí?
¿Por qué este tema, pastora, mi comunión con el Padre? Porque es muy importante que tú sepas que para que las bendiciones abundantes y la protección divina fluya continuamente en tu vida, en nuestras vidas, es muy importante mi comunión con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Iglesia amada, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con un propósito. Lo creó con el propósito de mantener y de tener una relación con el hombre, una relación de dialogar, de conversar, de tener un compañerismo, de tener una comunión con él. Dios creó al hombre para que el hombre sea, gloria a Jesús, sea un hombre dependiente de la guía y de la dirección del Espíritu Santo. Ese fue el propósito de Dios. Pero el primer hombre llamado Adán, él voluntariamente, ¿qué hizo Adán? Adán voluntariamente se independizó de Dios. Adán, amados hermanos, por su propia voluntad, se independizó de Dios. Él quiso hacer su voluntad. Él quiso hacer las cosas a su cuenta de él. Y ahí está el problema, el primer problema. Y ahí está metido Satanás. Dios no creó al hombre para que esté solo. Dios creó para que tenga una comunión con él, diálogo, compañerismo con él. Pero lamentablemente el primer hombre, Adán, rompe y se independiza de Dios. Y él voluntariamente quiere hacer su propia voluntad. Y ahí está metido Satanás. Iglesia, en el nombre de Jesús, es fácil para Satanás hacer caer al creyente. ¿Cuándo es fácil? Cuando la comunión con Dios se rompe con el hombre. Es más fácil hacerlo caer. Pero para Satanás es tan difícil enfrentar a un creyente que conoce y que hace la voluntad del Padre. No es fácil hacerle caer a un creyente que hace la voluntad del Padre y que el creyente, gloria a Jesús, conoce quién es su Dios. Pero para Satanás es fácil hacer caer a un creyente que está rota su comunión con él. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aleluya, cuando estuvo el monte, en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que levantara, que preparara, que construyera el tabernáculo. ¿Con qué propósito el Señor hizo que Moisés construyera el tabernáculo? El propósito de Dios fue que Él quería, aleluya, habitar en medio de su pueblo. Él quería, aleluya, Él quería tener comunión, Él quería tener diálogo, Él quería tener un compañerismo con su pueblo. Por esa razón es que da la orden a Moisés de levantar el tabernáculo, aleluya, en medio del desierto, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Iglesia, escúchame por favor. Después de la resurrección de Cristo, lo primero que hace Cristo fue a buscar a sus discípulos. Aleluya, escúchame por favor y préstame mucha atención. Lo primero que Jesús hizo cuando resucitó fue buscar a sus discípulos. Y ese día domingo de resurrección, aleluya, Jesús hizo algo sobrenatural con sus discípulos. ¿Qué es, pastora? ¿Qué hizo Jesús? El libro de Juan capítulo 20, 22, 23 dice la palabra de Dios que cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. En ese instante los discípulos, al recibir el Espíritu Santo, ellos nacieron de nuevo. ¿Sí? ¿Ok? Ellos nacieron de nuevo, amados hermanos. Gloria a Jesús. Dios, iglesia amada,
Era la segunda vez que sopla sobre el hombre. La primera vez que sopla Dios a dar vida al hombre es en el huerto del Edén. Y la segunda vez es cuando Jesús resucita, tiene el encuentro con su discípulo. El primero que le dice, soplo, pasa a vosotros. Y sopló sobre ellos y dijo, reciban al Espíritu Santo. Al instante los discípulos nacieron de nuevo. Aleluya. Y en ese instante el Espíritu Santo volvió a habitar en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para tener comunión con Él, para tener diálogo, conversación, comunicación con el hombre. Si no me entendiste, te explico. Dios crea al hombre con la intención y el propósito de tener ese diálogo con Él, de que el hombre sea dependiente de la dirección y la guía del Espíritu Santo. Pero el hombre no quiso. Al entrar el pecado en el hombre, sale el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el segundo hombre, que es Jesucristo, gloria a Dios, Él resucita y sopla sobre los discípulos y reciben el Espíritu Santo, y nuevamente el Espíritu Santo vuelve al corazón del hombre. ¿Con qué intención? Lo mismo del primero: mantener comunicación, diálogo, un compañerismo entre Él y el Espíritu Santo, aleluya, y que el hombre sea direccionado y guiado por el Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, en el nombre de Jesús, la voluntad de Dios es que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Con qué propósito Dios quiere que tú te acerques a su trono? El jueves veíamos nosotros que decíamos, Dios dijo, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios anhela, nos anhela el Espíritu Santo celosamente, como dice Santiago, tener una comunión contigo, tener un diálogo contigo, tener un compañerismo contigo, aleluya. Esa es la voluntad de nuestro Padre eterno para con nosotros, aleluya. Iglesia, Dios no anhela que tú vivas y yo vivamos separados de Él. Eso no es la voluntad de Dios, aleluya. Por eso Dios envió también a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, Dios envió a su Hijo y pagó un precio muy alto por nosotros. Él pagó con su sangre el rescate nuestro. Nosotros tenemos un valor invaluable, iglesia. Tú tienes un valor, creo que no hay una palabra exacta de decirlo, vales muchísimo, muchísimo. Es por eso que Dios nos ama tanto al hombre pecador, mi Dios. La Biblia dice, iglesia amada, en Romanos 5:8, dice la palabra de Dios, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no era pecador, se hizo pecador por nosotros. Él murió en la cruz, aleluya, para rescatarnos. Y el pago, el precio que Él fue su sangre. Aleluya. Esa sangre fue derramada en la cruz. Gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios me dice, volveos a mí, dice el Señor, y yo volveré a vosotros. Eso dice la palabra de Dios, volveos a mí y yo volveré a vosotros, iglesia amada. Dios nos está llamando, iglesia, a la comunión con nuestro Padre Celestial. Dios hace siempre ese llamado a la iglesia. Gloria a Dios. Iglesia, escúchame. Hoy en día, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no habita. Iglesia, en el nombre de Jesús, Dios habita en medio de tu corazón. Así lo dice, gloria a Jesús, la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y Él mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en tu corazón y mora en mi corazón. ¿Para qué? ¿Con qué propósito?
para que tú tengas comunión y yo tenga comunión con Él, para dialogar ambos, para ser compañeros en todo momento, en todo tiempo con Él. Ese es el propósito, iglesia amada. Aleluya. Tenemos nosotros, Dios nos llama a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Iglesia, Dios desea habitar en tu corazón, desea habitar, desea vivir en tu corazón. Jesús mismo en Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ábreme de su corazón. ¿Qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión, compañerismo, diálogo. ¿Sí? Iglesia, gloria, vuelvo a repetirte que nunca te olvides esto. La voluntad de Dios es que Él anhela y desea habitar en tu corazón. Vuelvo a repetirte y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, para que tenga diálogo, para que dialogue contigo, para que tenga compañerismo contigo, para que tenga una comunión contigo. Aleluya. Y el tema de esta mañana, amados hermanos, se trata de aprender como un creyente. Se trata de aprender como creyentes cómo podemos mantener, escúchame, cómo podemos mantener una comunión constante, una comunión continua con el Padre. Y el mayor ejemplo, iglesia, escúchame por favor, y el mayor ejemplo que tenemos, que registra la Biblia, aleluya, de que un hombre que tuvo una vida de comunión con el Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús, amados hermanos, mantuvo su comunión con el Padre desde su niñez hasta la cruz. Jesús mantuvo, y te lo voy a demostrar en la palabra, mantuvo su comunión con el Padre desde su niñez hasta que llegó a la cruz. Aleluya. Solo, iglesia, escúchame, solo un lapso de tiempo se rompió la comunión de Jesús con el Padre. Pastora, pero si dice que siempre. Sí, solo un lapso de tiempo se rompió la comunión de Jesús y el Padre. Solo un lapso de tiempo. ¿Sabes en qué momento rompió su comunión? Cuando nuestro Salvador, cuando nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados. En ese momento se rompe la comunión con el Padre. No fue porque Él quiso, fue por culpa tuya y mía, por nuestros pecados. Recuerda que el pecado nos separa de Dios, y Él se hizo pecador por nosotros. En ese lapso de tiempo, iglesia amada, se rompe la comunión de Jesús con el Padre. Vuelvo a repetirte, no fue por su propia voluntad de Jesús, fue por causa nuestra, porque Él se hizo pecador. Él no fue pecador, Él se hizo pecador por nosotros. Él cargó nuestros pecados. Y el dolor, y déjame decirte, iglesia, en el nombre de Jesús, que el dolor más grande que tuvo Jesús no fue el dolor físico, no fue el sufrimiento emocional, iglesia. ¿Sabe cuál fue el dolor más grande de Jesús?
fue el ser separado de su Padre. Jesús dijo en la cruz, en Marcos 15:34, ¿sabe lo que dijo Jesús? Y a la hora novena, dice la palabra, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatini. Lama sabantani, perdón. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Iglesia, Jesucristo, el Hijo de Dios, valoraba muchísimo la comunión con el Padre. Muchísimo. Y Jesús jamás quiso perder la comunión con su Padre. Jamás. Por eso te dije que el peor dolor más grande de Jesús no fue el sufrimiento físico ni el sufrimiento emocional de que todos sus discípulos lo habían dejado, sino haber sido separado en ese momento de su Padre, por causa de que Él tomó nuestros pecados, cargó nuestros pecados. Por culpa nuestra, Él rompió esa comunión en el lapso, en ese tiempo. Aleluya. Así como Jesús, hermano, escúchame, por favor, escúchame. Retén el consejo de nuestro Padre, de la palabra de Dios. Así como Jesús valoraba la comunión con su Padre, así debe ser cada creyente. Cada creyente, iglesia amada, nunca, pero nunca debemos perder la comunión con el Padre. Nunca debemos de perder con el Padre. ¿Tú te imaginas el dolor de Jesús? Él había dicho: me ha desamparado. ¿Cuánto dolor habrá sentido que es superior a un dolor físico? Wow. Gloria a Dios. Iglesia, valora como el tesoro más preciado de tu vida la comunión con el Padre. Valora, así como tú puedes guardar tus joyas de oro, que lo cuidas, pero lo cuidas demasiado. Si tuvieras un diamante, ¿cómo lo cuidarías? Lo pones bajo 80,000 candados. Así, iglesia, te aconsejo en el nombre de Jesús que valoremos como un tesoro muy preciado en nuestras vidas la comunión con el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, vamos a desarrollar el tema. Vamos primero a ver por qué es importante mi comunión con el Padre. ¿Por qué es importante mi comunión con el Padre? Primero, iglesia, ¿por qué es importante mi comunión con el Padre? ¿Por qué? Primero, porque es importante. Escúchame por favor, no te distraigas. Iglesia, mientras tú y yo tengamos comunión con el Padre, tu vida se mantendrá en la dirección correcta hacia el propósito de Dios. Escúchame. Mientras tú mantengas la comunión con el Padre, tú vas a mantenerte en la dirección correcta hacia el propósito de Dios. ¿Por qué es importante mi comunión? Porque me direcciona hacia el propósito de Dios. ¿Y por qué es tan importante mantenernos en el propósito de Dios, pastora?
Si tú te mantienes comunicado, tú vas a ir en el camino correcto. Y ese camino correcto te lleva al propósito de Dios. Pero si tú no tienes comunión con el Padre, vas a estar caminando, deambulando, y tu propósito no se va a cumplir. ¿Por qué es importante mi comunión? ¿Por qué? Porque me mantengo direccionada correctamente hacia el propósito de Dios. ¿Y por qué tengo que mantenerme, pastora, en el propósito de Dios? Aleluya, escúchame. Porque, iglesia, en el propósito de Dios, Dios tiene todo para ti. Todo lo que Dios ya ha predestinado, los planes, las cosas que tú necesitas. Aleluya. Están en los planes de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos disfrutar de una vida abundante. Escúchame. En el propósito de Dios, no en tu propósito, en el propósito de Dios está tu llamado. En el propósito de Dios está tu profesión. En el propósito de Dios está tu novia. En el propósito de Dios está tu novio, jovencita. En el propósito de Dios está tu casa, está tu negocio, está tu empresa. En el propósito de Dios. Amada hermana, escúchame. Vuelvo a repetirte. En el propósito de Dios están los planes de Él. Y Él dice en Jeremías que Él tiene planes de bien y de paz para nosotros. Y ahí está todo lo que tú necesitas para tener una vida abundante. Por eso es que Él dice que Él es tu pastor y nada te faltará. Por eso Él dice que Él está como un poderoso gigante delante de ti. Por un camino viene el enemigo, pero por 7 caminos huye delante de ti. La Biblia dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te sostengo con la diestra de mi justicia. Yo te ayudo, te dice el Señor. Ese es el propósito de Dios. Ahí está todo y pelean contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Si tú caminas por el camino correcto, tú vas hacia el propósito de Dios. Y en el propósito de Dios está todo lo que tú necesitas. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, tú y yo nunca debemos de salirnos del propósito de Dios. Tenemos que mantenernos en el propósito de Dios, llevarnos como el ejemplo de Pablo. Pablo siempre ¿cuántos saben que Pablo sufrió dolores por causa del evangelio de Cristo? Pero eso fue el propósito de Dios. Pablo dijo al final, cuando Jesús le había dicho que iba a dejar en breve su cuerpo, ¿qué dijo él? He acabado la carrera. Pablo se mantuvo en la dirección correcta. Pablo cumplió el propósito de Dios en su vida. Pablo no hizo lo que él quiso. Pablo hizo la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en el tema de la negación, cuando yo les dije en un momento, cuando Pablo ya había sido manifestado por el Espíritu Santo que debería ir a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Y un profeta Gabo le dijo a la congregación que iba a pasarle a esa persona dueño del cinto, iba a pasarle penurias. Y Pablo dijo: yo estoy dispuesto a dar la vida por mi Dios, por mi Cristo, por el evangelio. No le importó lo que iba a pasarle. Él estaba mantenido, él había mantenido el propósito, el camino correcto para llegar al propósito de Dios, no su propósito de él.
sino el propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y así como Pablo, iglesia amada, terminó su carrera cumpliendo con el propósito divino, así también nosotros, iglesia amada, debemos mantenernos en ese camino correcto hacia el propósito de Dios. Y al final, cuando nos vayamos a esta tierra, podamos decir: he acabado la carrera, he cumplido el propósito de Dios en mi vida. Yo siempre le digo al Señor: Señor, no me lleve de esta tierra, sino hasta haber cumplido tu propósito. Para llegar hasta donde estamos nosotros, que es el propósito de Dios, salvar las almas para Cristo, edificar a su pueblo con su palabra. Y les hemos pasado muchas cosas, pero aquí estamos cumpliendo el propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Iglesia, usted y yo tenemos un propósito, un llamado con propósito. Cada día de tu vida y cada día de nuestras vidas debemos decirle al Señor: aleluya, Señor, nunca permitas que mis decisiones me alejen de tu propósito. Tenemos que decirle: Señor, yo quiero cumplir tu propósito, no el mío. Señor, yo quiero cumplir tu propósito en mi vida, no mi propósito. Aleluya. Salmo 138:8 dice esto, iglesia amada. Mira lo que dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. Aleluya. No desampares la obra de tus manos. Vamos a repetir todos, ¿ok? Vamos a repetir todos juntos esta palabra de Salmo 138:8. Lo que te diga tu boca creyendo en tu corazón, así será hecho. ¿Sí? Vamos a decirlo todo, amén. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Amén. Vamos a decir todos juntos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Dale fuertes palmas a que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. El segundo, ¿por qué es importante mi comunión con el Padre? Primero fue para mantenernos en la dirección correcta hacia el propósito de Dios. Segundo, ¿por qué es importante mi comunión con el Padre? Escucha, mi iglesia, por favor. Mientras nosotros mantengamos la comunión con el Padre, aleluya, iglesia, escúchame. Tú y yo gobernaremos sobre las tinieblas y Satanás estará bajo nuestros pies. Mientras tú mantengas la comunión con el Padre, mientras yo mantenga la comunión con mi Padre, con el Padre, escúchame, vamos a gobernar las tinieblas. ¿Qué dije? Vamos a gobernar las tinieblas y Satanás estará bajo nuestros pies. Iglesia, escúchame. Cuando la comunión con el Padre se rompe, las tinieblas gobiernan tu vida. Si yo rompo mi comunión con el Padre, las tinieblas van a gobernar mi vida. Y van a invadir mi territorio. Van a invadir tu territorio. Los demonios van a hacer fiesta. Los demonios, iglesia amada, van a hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque están en su hábitat. ¿Cuál es el hábitat de los demonios? Las tinieblas. Y si tú y yo rompemos la comunión con nuestro Padre, las tinieblas van a gobernar nuestras vidas. Aleluya. Iglesia, el hábitat de los creyentes, nuestro hábitat, iglesia amada, es la luz. El hábitat de vida para nosotros es la luz de Cristo. Nosotros, tú y yo, somos la luz. Somos hijos de luz.
El reino de Dios es luz. Por lo tanto, tú y yo debemos de caminar en luz. Ese es el hábitat de un hijo de Dios, la luz. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame por favor. Tú y yo debemos de caminar siempre en la luz de Cristo. Escúchame. La Biblia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice que desde la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. No había luz. No había luz en la tierra. Todo era tinieblas. Pastora, ¿por qué habla eso? Vamos a Marcos 15:33. Mira lo que dice. Estamos hablando que el hábitat de los hijos de Dios es la luz. Somos hijos de luz. El reino de Dios es luz. El hábitat de los demonios, ¿cuál es? Las tinieblas. Cuando tú rompes la comunión con tu Padre, cuando yo rompo mi comunión con el Padre, las tinieblas van a gobernar mi vida y van a invadir mi territorio y van a hacer lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que hacen las tinieblas? Robar, matar y destruir. Juan 10:10. ¿Sí? ¿Qué dice Marcos 15:33? Escúchame. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué pasó, iglesia amada, desde la hora sexta hasta la hora novena? ¿Qué pasó, según la palabra? ¿Qué pasó? Las tinieblas. ¿Quién gobernaba desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde? ¿Quién gobernaba? Satanás. ¿Sí o no? ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Dice que desde la hora sexta hasta la novena, o sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, gobernaba Satanás. Satanás y todos los demonios en ese lapso de esas horas, porque Jesús murió a las 3 de la tarde, a la hora novena, expiró. En ese lapso de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, en ese lapso Jesús cargó tu pecado, mis pecados. Por ser ese pecador, perdió la comunión con el Padre. Pero Satanás y sus demonios hicieron fiesta para parafrasear, ¿no? ¿Qué habrán dicho ellos, no? ¡Wow! Vencimos, matamos a Jesús, matamos al Hijo de Dios. ¡Hey! ¡Victoria! ¡Victoria! Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Me imagino yo eso. ¿Sabes? Pero esa alegría de Satanás y los demonios les duró muy poquito. Muy poquito. ¿Sabes por qué le duró muy poco su alegría? Habrán llamado a toda orquesta ahí, habrán bailado. ¿Qué habrán hecho, no? Vencimos a la luz, ahora tiniebla, todo. Dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó Cristo y la luz disipó las tinieblas. Yo de ti me levanto y digo, gloria a Dios. Nuestro Jesús venció la muerte, venció las tinieblas. Aleluya. La tierra gobernaba las tinieblas. Pero no se imaginó que mi Cristo, la luz, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Resucitó, iglesia amada, aleluya. Al tercer día de las tinieblas, porque dice que Jesús descendió
al infierno. De las tinieblas resplandeció la luz. Aleluya. Esa luz que da vida. Jesús, la luz del mundo, había resucitado. Y Jesús, la luz del mundo, venció a las tinieblas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Jesús es la luz del mundo. Jesús, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, entró la luz a tu corazón. Y antes que tú recibas a Jesús, ese corazón estaba en tinieblas. Y cuando Jesús entra, sale las tinieblas, entra la luz a tu vida. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Resplandece la luz en tu vida, tus ojos espirituales empiezan a abrirse. Jesús quita la ceguera espiritual de nuestras vidas. Y en ese momento, iglesia amada, empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Por ejemplo, es normal, cuando estaba yo sin Cristo, estaba en las tinieblas, para mí era normal que la mujer tomara, el hombre tomara. Para mí era normal, iglesia, el unirse en unión libre entre un hombre y una mujer es normal. Pero cuando Jesús entra a mi corazón, empiezo a ver cosas, empiezo a ver las cosas como debe ser. Y ahora yo sé que en la luz no está bien la unión libre. Porque dice la Biblia, aleluya, igual los borrachos. La Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, no quiero ofender a nadie. Yo salí de ese lugar y no me avergüenzo. Más bien glorifico a Dios porque Él tuvo misericordia de mí, me sacó de ese lodo. Pero ahora mi vida resplandece esa luz que es Cristo Jesús. Así como resplandece Jesús en tu vida, porque Él es luz. Por esa razón es que es muy importante que tu comunión con el Padre no se puede romper. Porque al romper tu comunión con Él, las tinieblas van a hacer lo que quieran contigo. Van a hacer su obra, su trabajo. Por eso dice: Jesús es la luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue, el que me sigue, tendrá la luz. Muchos estamos en la iglesia, decimos Jesús, pero seguimos a Jesús. Jesús te dice: hey, no entres a ese bar. No, Jesús, este es mi amigo, pues. Tengo que ir un ratito nomás, Jesucito. Y ahí vuelvo ya. Y se desvió. ¿Está siguiendo a Jesús? La luz se va por allá. ¿Qué está entrando a él? Tinieblas, ¿verdad? Porque cuando tú tienes comunión con el Padre, Él te da dirección correcta. ¿Me estás entendiendo? Aleluya. Por eso es importantísimo que la comunión con nuestro Padre no se puede romper. Aleluya. Por ejemplo, iglesia, me da gracia porque si eso sí es cierto. En una casa, cuando hay oscuridad, ¿qué pasa en una casa? Cuando tú apagas toda la noche todas tus luces, ¿qué pasa? Salen todos los bichos raros por ahí, ¿no? Salen las cucarachitas, salen los pericotitos y cualquier bicho raro, ¿verdad? Y cuando tú prendes la luz, ¿qué hacen ellos? Huyen. Eso quiere decir, hermanos, ¿sabes qué quiere decir eso, iglesia? Que así es en la vida cristiana. Escúchame, así es en la vida cristiana. Mientras tú mantengas tu comunión con el Padre, hay luz en tu vida. Escúchame, mientras tú mantengas tu comunión con el Padre, habrá luz en tu vida. Y los demonios tienen, iglesia amada, que huir. Porque donde está el reino de la luz, las tinieblas tienen que huir. Aleluya.
Iglesia, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, porque la luz disipa todas tinieblas. Aleluya. Escrito está que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. El reino de Dios es luz. Es muy importante que tu comunión, tu diálogo, tu compañerismo con el Padre no se rompa, para que las tinieblas no hagan lo que quieran contigo. Y la obra de las tinieblas, ¿cuál es? Juan 10:10, robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Tercero, primero, ¿por qué es importante mi comunión? Porque me da la dirección correcta, mi camino correcto hacia el propósito de Dios. Dos, ¿por qué? Para gobernar sobre las tinieblas y Satanás estará bajo nuestros pies. Tres, ¿por qué es importante mi comunión con el Padre? Escúchame, por favor. Mientras tú y yo nos mantengamos en comunión con el Padre, podrás escuchar la voz, podrás escuchar su voz, y tú y yo estaremos dispuestos a llevar el mensaje de Dios a aquellas personas que la necesitan. ¿Me escucharon? Gloria a Dios. Cuando tú y yo mantenemos la comunión con nuestro Padre, iglesia, podremos escuchar la voz, su voz, y podemos llevar el mensaje que Él quiere a aquellas personas que la necesitan. Escúchame, las personas que quieren ser usadas por Dios. Dios no te va a poder usar, escúchame por favor, Dios no va a poder usar tu vida para llevar su mensaje, no tu mensaje, su mensaje a aquellas personas que la necesitan. Si tu comunión está rota con Él, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Iglesia, hay dos ejemplos. Te cuento un ejemplo en el Antiguo Testamento y un ejemplo en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en Isaías, el capítulo 1, dice que el pueblo de Judá se volvieron atrás. O sea, ya no obedecían a Jehová. Se volvieron atrás, se volvieron detrás del Creador. Ya no lo obedecían, no seguían al Creador, a Jehová. Dejaron a Jehová y se apartaron de sus leyes, desobedecieron. Ya no les importaba a Jehová. Se fueron tras ídolos ajenos. Y dice la Biblia, gloria a Jesús, que Dios quería enviar un mensaje a su pueblo, pero no había encontrado a nadie. O sea, casi todo el pueblo se había apartado de la presencia de Dios. Habían roto su comunión con el Padre. Pero sabes, había uno que no perdió su comunión con el Padre. Y Dios usó a ese uno para hablar a su pueblo. ¿Y sabes quién fue? Isaías. Registra la Biblia que Isaías mantenía la comunión con Dios, con el Padre, y él escuchó su voz y él dijo, aleluya. En el libro de Isaías 6:7 dice la palabra de Dios que Isaías dice, después oí una voz. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Es lamentable que en un pueblo escogido por Dios haya perdido la comunión con Jehová y no había absolutamente nadie, solo uno, Isaías. Cuando tú no pierdes la comunión con Dios, tú puedes escucharla como la escuchó Isaías, puedes escuchar la voz de él y estar dispuesto a llevar el mensaje de Dios a las personas necesitadas. Y todos necesitamos de Dios. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Y a través de Isaías, Dios habló a su pueblo de Israel. Aleluya. Y en el Nuevo Testamento, ¿sabes? Exactamente en Hechos, capítulo 9, versículo 10 en adelante, ahí hay una historia. ¿Se acuerdan de la conversión de Saulo en Damasco? Cuando él estaba camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios que Dios necesitaba mandarle un mensaje a Saulo. Y Dios estaba buscando y encontró a Ananías. Ananías, gloria a Dios, ahí dice que le dijo: heme aquí. Y Dios envió el mensaje que tenía que enviarle a Saulo, lo que tenía que hacer, le envió a través de Ananías, porque Ananías no había perdido la comunión con el Padre. Aleluya. Y así como lo dijo el Padre a Ananías, así Ananías lo hizo. Porque el que no pierde la comunión con el Padre, iglesia, siempre está dispuesto a lo que Él dice, no lo que nosotros no lo podemos cambiar, lo que Él dice. Iglesia, el Señor Jesús siempre buscará creyentes que mantengan su comunión con el Padre, para usarlo como instrumentos de bendición. Somos bendición para bendecir. Aleluya. Hermanos, escúchame por favor, escúchame. Escúchame por favor. Nunca, pero nunca, hermano Ramiro, perdónenme si yo señalo por nombres, pero se lo digo a toda la iglesia: nunca, Rosita, nunca sacrifiques tu comunión con el Padre por cualquier relación con otra persona o por cualquier vanidad de la vida. Nunca sacrifiques la comunión con el Padre por otra cosa. Jamás sacrifiques eso. Iglesia, valora, jóvenes, adolescentes, si quieren tener un matrimonio feliz, un matrimonio con éxito, si quieren tener una profesión con un buen trabajo, nunca rompas tu comunión con el Padre, porque Él te va a traer dirección y guía al propósito de Dios. Dios tiene un buen trabajo para ti. Dios tiene una buena casa con piscina, con 3, 4 pisos y todo. Pero mientras te mantengas en el camino correcto, hacia el propósito de Dios, porque Dios tiene planes de bien y de paz para tu vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, la comunión con el Padre es demasiado importante. Demasiado importante. No sacrifiques nunca esa comunión. Nunca dejes de comunicarte con Él. Jamás. Ni por tus hijos, ni por el esposo, ni por el padre, ni la madre, ni por el mejor amigo. No lo sacrifiques. Guarda este consejo, retén el consejo de Dios, porque es vida para tu alma y es medicina para tu cuerpo. Porque alguno dice: me pasa esto, me pasa lo otro, porque rompió la comunión con el Padre. Vamos a ver las consecuencias ahora de la comunión rota con el Padre. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, cuando tú rompes la comunión con el Padre, iglesia, tú has salido del propósito de Dios. Por lo tanto, tu vida no va a tener sentido. Por lo tanto, tu vida va a ser una rutina. Vas a caminar y no vas a saber ni a dónde ir. No tiene dirección, no tiene nada. Así dice la palabra de Dios en el libro de Juan 12:35.
Dice la palabra de Dios, el que anda en tinieblas, porque no estás con la luz. ¿Qué dijimos? Cuando tú rompes, vienen las tinieblas a habitar, a invadir tu territorio. Y mientras estás en las tinieblas, no sabes a dónde ir. Dice la Biblia eso. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. La luz era Él. Todavía estaba vivo, estaba con ellos. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No hay dirección. No hay propósito. Aleluya. Mi deseo grande es cumplir el propósito de Dios. Y mi anhelo más grande es abrazar a mi Jesús y decirle gracias por haber puesto tus ojos en mí. ¿Cuántos no quisieran abrazar a Jesús? Pero hay requisitos para llegar a abrazar a Jesús. Hay requisitos para llegar a sentarme junto a mi Cristo. Recuerda que Él está preparando moradas para ti y para mí. Y Él dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Pero hay requisitos para llegar ahí. Así como hay requisitos para que tú seas un profesional, así hay requisitos para entrar al reino de los cielos. Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Aleluya. Iglesia, salirte del propósito de Dios, hay un gran peligro con el tiempo. Hay un gran peligro con el tiempo. Iglesia, escúchame. No voy a hacer que por falta de tiempo tú no puedas cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo así? Cuando estamos pasando alguna circunstancia y no practicamos los mandamientos de la ley de Dios, estamos en rebeldía. Nos salimos del propósito de Dios. Y a veces decimos, somos jóvenes. Pero el tiempo pasa. Pasa. El tiempo, iglesia, y el propósito de Dios van juntos. Por eso dice la Biblia en Romanos 8, que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien para llegar al propósito de Dios. ¿Cómo actuar en ese momento? Cuando actuamos fuera de los mandamientos, estamos en el tiempo que no es de Dios. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, a veces nosotros decimos en lo que cuando los hijos terminan de estudiar, son jóvenes. Y hay algunos que dicen, no, pero no, que no pierda tiempo. Ponlo nada más en un particular y que no pierda tiempo. Así también nos dice Pablo en Efesios. Pablo habla del libro de Efesios 5, 16 y 17, dice que nosotros, tú y yo, tenemos que ser diligentes en el tiempo en relación al propósito de Dios. Aleluya. Iglesia, el tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. Por esa razón te digo que el tiempo y el propósito de Dios van juntos. Van juntos. Entonces, primera consecuencia de la comunión rota con el Padre, ¿cuál es? Nos salimos del propósito de Dios. 2. Cuando el creyente, iglesia amada, rompe su comunión con el Padre, está separado, escúchame, está separado de Dios. Por consecuencia, estará separado de la bendición y protección de Dios. Cuando tú rompes la comunión con el Padre, tú le das acceso legal a Satanás para que venga
y destruya tu vida. Cuando tu lámpara deja de alumbrar, tu lámpara es a mis pies tu palabra. Esta palabra es tu camino. Cuando tú rompes la comunión, o sea, dejas de hacer esto, tu lámpara, tu guía deja de alumbrar tu camino. ¿Y qué pasa cuando la lámpara deja de alumbrar? La luz. ¿Qué habíamos dicho? Las tinieblas vienen a invadir tu territorio. Porque ya no estás obedeciendo a la palabra. No sé si me dejo entender. Cuando tú rompes, segunda consecuencia, cuando tú rompes la comunión con el Padre, automáticamente tú estás separado de la bendición y protección divina. ¿A cuántos no les ha pasado eso? A muchos. A muchos. Aquí no me casa yo, acá no me oro, acá no me ayuno, acá no más. Ayer mirábamos en la Biblia que dice Salmos que teníamos que alabar en la congregación, en compañerismo, dice, en compañía y en la congregación. Aleluya. Iglesia, escúchame por favor. Cuando algo malo te pasa, dice la Biblia de Santiago, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de los cielos. Lo malo no viene de Dios. Y no seas tan ligero, no seamos ligeros, que cuando nos pasa algo malo, culpemos a Dios. Por el contrario, iglesia amada, examina tu corazón. Examina tu corazón. Y dile a Dios, Dios, muéstrame, enséñame en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, hijo del maligno. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que los hijos de Dios, el maligno no les puede tocar. Aleluya. Entonces, segunda consecuencia, estás separado de Dios y separado de la bendición y protección divina. Wow, no quisiera eso. No quisiera estar desprotegida de parte de Dios, no. Por esa razón, el Salmo 91 dice, el que habita, dice que vendrán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Ninguna peste nocturna tocará tu morada, pero el que habita. Aleluya. Tercera consecuencia de la comunión rota con el Padre. Cuando tú rompes la comunión con el Padre, automáticamente suceden dos cosas. Primero, empiezas a dar pasos para atrás. Y segundo, todo te sale mal. Todo te sale mal. ¿Sabes qué dice Jeremías 7:24? Dice la palabra de Dios. Habla del pueblo de Israel, escúchame. Dice, no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. ¿En qué caminaron? En sus propios consejos, como empezó a caminar Adán. Cuando voluntariamente quiso hacer su voluntad y no la del Padre. Abraham, no toques eso, no comas. Y comió. Perdón, Adán, y comió.
Caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El que rompe la comunión con el Padre, iglesia amada, vuelve hacia atrás. El apóstol Pedro, en su carta, amonesta a la iglesia, amonesta al creyente, iglesia amada, aquel creyente que ha perdido su comunión con el Padre. Y él mismo, Pedro, dice, le ha acontecido el verdadero proverbio. Vamos a ver qué dice ese proverbio. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Escúchame, por favor, escúchame. Te va a sorprender, escúchame lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú pierdes la comunión con el Padre, vuelves atrás y todo te sale mal, porque no tienes dirección. Dice la palabra de Dios, según la Reina Valera: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Voy a leerlo en una versión más entendible, y la que elegimos fue la PDT. Dice: hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto, que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Con esa gente, o sea, los que vuelven atrás, se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito. Y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Pedro amonesta al creyente en su carta, aquellos creyentes que habían perdido la comunión con el Padre. Iglesia, escúchame. La tercera consecuencia de haber roto es que todo nos sale mal y empezamos a volver atrás. Empezamos a comportarnos como antes nos comportábamos. Empezamos a hacer las cosas que antes hacíamos. Por eso dice que el perro que vomita vuelve a su mismo vómito. Cuando nos apartamos y cuando rompemos la comunión con el Padre, es importantísimo nuestra comunión con el Padre. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, iglesia. Ahora escúchame. Si tú has roto la comunión con el Padre, ahora yo te voy a enseñar cómo restablecer la comunión con el Padre. ¿Cómo restablecer mi comunión con el Padre si yo le he roto en algún momento? Iglesia, escúchame. Al aceptar a Cristo, hemos sido justificados por la fe nosotros. En Cristo Jesús ya no somos pecadores. Sin embargo, el estar en Cristo nos convierte en justos, pero, iglesia, no nos convierten en perfectos. Aún como creyentes, nosotros seguimos cometiendo pecado, ya sea por debilidad o por ignorancia. Sin embargo, Dios nos ha prometido algo en su palabra. Vamos a ver Proverbios 24, dice: ¿qué nos ha prometido Dios? ¿Cómo restablecer nuestra comunión con el Padre? No está perdido eso. Es tiempo de, iglesia, de examinarnos y de recapacitar y empezar a restablecer esa comunión con nuestro Padre. Hemos visto las consecuencias que hay
Y quizás muchos se han identificado con estas consecuencias. Pero estoy enseñándote ahora cómo restablecer tu comunión con el Padre. ¿Qué dice Proverbios 24:16? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Escúchame lo que dice la versión lenguaje actual. No importan cuántas veces caiga el justo. No importan cuántas veces caiga el justo. Dios lo levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Ahora, ¿qué hacer? O sea, hay oportunidad de poder restablecer tu comunión con el Padre. Sí hay, por la palabra. Pero ¿qué hacer cuando cae el justo? ¿Qué debe hacer cuando cae el justo? Primero, lo que no debe hacer y lo que hizo fue que se soltó de la mano de Dios. Dios ha prometido sostenernos con su mano. Isaías 42:6 dice la palabra de Dios: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios nos ha prometido sostenernos con su mano, pero somos tú y yo que nos soltamos de la mano de Dios porque rompemos nuestra comunión con el Padre. Segundo paso, ¿cómo restablecer? ¿Qué hacer cuando el justo cae? 2, tienes que reconocer que has caído. Tienes que reconocer que has pecado delante de Dios. Así como ejemplo tenemos en la Biblia, David cuando pecó, él reconoció su pecado. En el Salmo 51:4, gloria a Jesús, David mismo dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Muchas veces, iglesia amada, por el mismo orgullo, porque ha caído, no reconocen que han pecado contra Dios. Pero ¿cómo tú puedes restablecer tu comunión con el Padre? Es reconociendo que has pecado, reconociendo que has pecado contra Él, así como David tenemos como ejemplo que hizo él. Aleluya. Entonces primero es no soltarnos, iglesia amada, no te sueltes. Y si te has soltado, vuelve. Deja que Él te sostenga con tu mano. 2, reconoce tu pecado. 3, tercer paso, pide perdón a Dios con un corazón arrepentido. Y debes mencionar específicamente el pecado que has cometido. Debes decirle al Señor el pecado que has cometido contra Él. Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará. Por eso es necesario que cada vez que pecamos, es necesario que tú vengas delante de Dios con un arrepentimiento genuino delante de Él. Porque dice la palabra de Dios: más el que lo confiesa y se aparta, no es que siga, sino que se aparta de ese pecado, dice que alcanzará misericordia. O sea, Dios, la misericordia de Dios será alcanzada sobre ella. Pero el que encubre sus pecados no va a prosperar, iglesia. Cuarto paso, tienes que creer que Dios te ha perdonado y que la sangre de Jesús te ha limpiado de todo pecado. Tú ya no puedes recriminarte por ese pecado, porque Dios ya te perdonó y se olvidó por completo de ese pecado. Tienes que creer que Dios te ha perdonado, que Dios te ha limpiado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Aleluya. El libro de 1 de Juan capítulo 1 del 7 al 9 dice esto. Escúchame por favor, escúchame. Es muy interesante esto por aquellos que han perdido su comunión con el Padre.
para que tú puedas restablecer tu comunión, primero, por haberte soltado de su mano, es que has roto de la comunión. Escúchame. 2, segundo paso, tienes que reconocer tu pecado y hablarle al Señor. 3, pedir perdón a Dios, pero con un arrepentimiento genuino. 4 paso, creer que Dios ya te perdonó y te limpió con la sangre de su Hijo Jesús. ¿Qué dice Juan? 1 Juan 1, 7 al 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 5, iglesia, paso 5. Es levántate. Tienes que levantarte y seguir adelante. Iglesia, busca siempre, busca siempre, busca siempre, busca siempre de cómo agradar a Dios. 5 paso y último paso para restablecer tu comunión con el Padre. Levántate y sigue adelante y busca siempre cómo agradar a Dios. Muchas veces rompemos nuestra comunión con el Padre cuando queremos agradar al hombre. Hacemos cualquier cosa para ser acepto a los grupos y nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Nos olvidamos de los consejos de Dios, tan solamente por ser aceptado a un grupo, que ese grupo va a desaparecer, pero las cosas de Dios nunca desaparecerán. La palabra de Dios nunca dejará de ser. Escúchame ahora. Hemos visto la importancia de mi comunión con el Padre. Hemos visto las consecuencias de una comunión rota con el Padre. Hemos visto cómo restablecer tu comunión con el Padre. Ahora 4. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios para mantener mi comunión con el Padre? ¿Cómo puedo mantener a pesar del desánimo? A pesar de las circunstancias adversas que pueda estar pasando, ¿cómo puedo mantener mi comunión con el Padre? Escúchame. Primero, escúchame, iglesia amada. Los principios de vida para mantener una comunión con el Padre lo hemos tomado de la vida de Jesús. Vuelvo a repetirte, Jesús nunca dejó de comunicarse con el Padre. Solo ese lapso que les comenté, que dice la Biblia, que Él mismo dijo, ¿por qué me han desamparado? Fue porque Él tomó nuestros pecados. Él se hizo pecador, que el pecado nos separa de Dios. ¿Sabes de la vida de Jesús cómo pudo mantener su comunión con Él? Primero, primer principio. Escucha a mi iglesia, por favor. Ponlo por obra, ponlo en práctica lo que Dios nos está hablando en esta mañana. El primer principio es que tú seas un hombre o una mujer de oración. Primer principio para mantener nuestra comunión con el Padre, que tú seas un hombre o una mujer de oración. Vuelvo a repetirte, Jesús nunca, iglesia amada, dejó de comunicarse con el Padre. Jesús durante su vida privada y pública siempre buscaba un tiempo para estar a solas con el Padre. La palabra de Dios, iglesia amada, en Lucas 5:16 claramente me habla y me dice que Jesús se apartaba a orar. Y algunas veces dice la Biblia que pasaba toda la noche orando. Jesús dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Él apartándose? ¿Iba a dormir? ¿Iba a comer a solas? Esperan que se vayan para que vayan a comer, ¿verdad? Gloria a Dios. Él se apartaba de lugares desiertos, ¿pero para qué? Para orar.
Jesús dice en la Biblia que había noches que oraba. Jesús nunca dejó la oración, aún en los momentos más difíciles de su vida. Jesús oraba. En Getsemaní, iglesia amada, Jesús mantuvo una vida de oración. Sabía lo que se le venía, pero aún ahí Jesús nunca dejó de orar. Él oró hasta llegar a la cruz. Él oró hasta llegar a la cruz. Anhelo que el pueblo de Dios ore hasta que el día que nos vayamos de esta tierra. Seamos hombres y mujeres de oración. Primer principio para mantener mi comunión con el Padre: ser un hombre y una mujer de oración. Aleluya. Iglesia, la Biblia nos dice, es una orden de Dios, no hay opción de que tú elijas. La Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orar sin cesar. ¿Es una orden? ¿O te dice, hijo, si cuando estás bien nada más oras? No, dice orar sin cesar. Es una orden de Dios. Iglesia, esta palabra quiere decir que nunca debemos dejar de orar nosotros. Debemos de orar en todo tiempo, en las circunstancias adversas, en los problemas, en las deudas, en las enfermedades, en las dificultades, en las tempestades. Ahí tenemos que orar en todo tiempo. En la oración, iglesia, es en la oración que alabamos y adoramos al Padre. Es en la oración, iglesia amada, donde hacemos las peticiones, donde hacemos los ruegos, las súplicas, iglesia amada. Es ahí donde intercedemos por los demás. Es en la oración donde tú y yo clamamos con ruegos, con lágrimas, ante las circunstancias adversas. Es en la oración, iglesia amada. En la oración, escúchame bien. ¿Cuántos quieren tener batallas ganadas? Es en la oración donde ganamos las batallas espirituales, porque recuerda que tu batalla no es natural, es espiritual. No es contra carne no es contra sangre ni carne tu lucha. Es contra potestades, gobernadores de las huestes y celestes de requiem de maldad, contra principados. Aleluya. Iglesia, es en la oración, escúchame. Por eso es importante la comunión con el Padre. Es en la oración donde nos examinamos a nosotros mismos y le pedimos perdón a Dios. Es en la oración donde tú y yo dejamos nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Iglesia, escúchame. Un cristiano que ha dejado la vida de oración, es probable 100% que ha roto su comunión con Dios. Ha roto su comunión con el Padre. Por eso es que para mantener nuestra comunión con el Padre, debemos de ser hombres y mujeres. Ay, pero pastor, yo soy niño. Un niño y una niña de oración. En los colegios también oran en el inicial. En los colegios no oran en el nivel inicial primario. ¿No oran los niños? Hombre y mujer de oración. Segundo principio: ser un hombre o una mujer obediente a la palabra de fe. Pastora, ¿obediente? Sí. Yo te pregunto algo. ¿Por qué se caracterizó la vida de Jesús? Siendo el Hijo de Dios. ¿Por qué se caracterizó la vida de Jesús? ¿Por qué?
Porque Jesús fue un hombre de oración. Y Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús, además de ser un hombre de oración, fue un hombre que hizo la voluntad de su Padre. Jesús nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Jamás. Muchas veces dicen, ¿no? Yo soy el hijo. Yo creo que es igualito porque tú eres hijo. Firma nomás, tú eres hijo, firma nomás. No. Jesús jamás hizo algo fuera de la voluntad de su Padre. Jamás. Por esa razón se caracterizó la vida de Jesús, por ser obediente. ¿Qué dice en Hebreos 5:8? Dice la palabra de Dios: y aunque era hijo, escúchame, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. No porque padeció, dijo: no, dejen de pegarme, soy el hijo de Dios. No. Aunque él padeció, aprendió la obediencia. Iglesia, escúchame. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue obediente durante su ministerio aquí en la tierra, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué me queda a mí? Si siendo el Hijo aprendió obediencia, ¿cuánto más yo, cuánto más nosotros? Si decimos que somos hijos de Dios, Él es hijo de Dios, ¿qué nos queda? Solo seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer a la palabra de fe. Obedecer a la palabra de fe. Iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, ser obedientes es hacer lo que el Padre nos dice, no lo que tú digas, no lo que tú creas conveniente, es lo que Él dice. Ese es hacer la voluntad de Dios, ese es obedecer. Iglesia, y cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, a la palabra de fe, a la palabra de tu Padre Celestial, aleluya, Él va a decir: este es mi hijo en el cual mi alma tiene contentamiento. Cuando tú eres obediente, porque esas palabras se lo dijo a Jesús, y así como lo dijo Jesús, también te lo va a decir a ti cuando tú eres obediente. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, examínate en este momento. Si tú no estás obedeciendo la palabra, es probable que tu comunión con el Padre esté roto. Si tú no estás obedeciendo a una sola palabra de la fe, ya eres desobediente y no estás obedeciendo. Entonces, no se puede mantener la comunión con el Padre, porque más que 1000 sacrificios, dice mi Dios, mi Señor, mi Padre, tu Padre, es la obediencia. Tercer principio, para mantener mi comunión con el Padre. Primer principio, un hombre y una mujer de oración. Segundo principio, un hombre y una mujer obediente a la palabra de la fe. Tercer principio, un hombre y una mujer consagrada a Dios. Iglesia, escúchame. La santidad es fundamental para mantener nuestra comunión con el Padre. Escucha, mi iglesia, en el Antiguo Testamento Dios ordenó al sumo sacerdote, que en ese momento era Aarón,
el sumo sacerdote tenía que llevar aquí en la frente una lámina de oro, atar aquí, que decía: santidad a Jehová. Y eso le hacía recordar a Aarón que él era y estaba apartado, estaba consagrado a Dios, y que su servicio debería hacerlo con santidad y temor a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, escúchame por favor. El mismo Dios que ministraba a Aarón es el mismo Dios que nos ministra a cada uno de nosotros. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, es santo, 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 3 veces santo. Tú y yo no tenemos una lámina de oro que diga acá santidad a Jehová, que nos haga recordar como le hacía recordar a Aarón, que tenía que su servicio ser santidad y temor. No, no tenemos. Tenemos algo mucho mejor que eso. ¿Sabes qué tenemos? La palabra santidad a Jehová. ¿Sabes dónde está? Esa palabra está grabada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. No tenemos esto acá, pero está grabado aquí en tu corazón espiritual. Santidad a Jehová. Pastora, ¿cómo se va a hacer eso que ahí está grabado? Santo, santidad a Jehová. Hey, ¿sabes dónde me baso para decirte eso? En 1 Corintios 1:30. Ahí dice que en Cristo Jesús nosotros somos sabiduría, justificación, santificación y redención. En eso me baso, que el Espíritu Santo ha grabado en nuestros corazones la palabra santidad a Jehová. Y es más, es una orden de nuestro Jesús cuando dice: sé santo porque yo soy santo. Consagrados a Dios. Aleluya. Porque Dios habita en un corazón quebrantado y humillado. Escúchame bien, iglesia. Nunca te debes de olvidar que tú has sido escogido, que tú has sido separado, has sido consagrado para Dios. Y que nuestro servicio, escúcheme, ministro de alabanza, escúcheme, servidores y los que desean servir más adelante, deben de saber que nuestro servicio debe ser con temor y temblor. Con temor y temblor. Tengamos mucho respeto y reverencia a Dios. Y orar para que el temor de Dios nunca se aparte de ti. El temor de Dios nunca se aparte de nosotros. Iglesia, el día que se aparte el temor de Dios en nuestras vidas, volveremos a ser como los demás. Aquellos demás que no tienen temor de Dios, que hacen cosas desagradables a Dios. Y sabes, cuando empiezas tú a hacer cosas desagradables, empezará tu ruina, empezará tu desastre espiritual. Y déjame decirte algo más acerca de la santidad. El Padre Nuestro se inicia de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Luego, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre.
¿Por qué Jesús nos enseña esta oración? Y dice santificado. ¿Sabes para qué, amados hermanos? Para que tú y yo recordemos que al Dios que tú estás invocando es santo, santo, santo. 3 veces santo. Aleluya. Pero cuando tú no estás viviendo en santidad, tú has perdido tu comunión con el Padre. Principios para mantener la comunión con el Padre: ser un hombre o una mujer de oración, ser un hombre o una mujer obediente a la palabra de fe, ser un hombre y una mujer consagrada a Dios. Porque si tú te mantienes en comunión con Él, las tinieblas van a disipar de ti. Tú ya no vas a querer tomar, tú ya no vas a querer danzar, tú ya no vas a querer ir a lugares donde a Dios no le agrada. Porque tu vida está direccionada hacia el propósito de Dios. ¿Me dejo entender? Gloria a Jesús. Iglesia, concluyo con esto. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús.